¿Es el agua la fuente energética del futuro? A partir del agua se puede producir hidrógeno verde, un gas libre de emisiones contaminantes. Este proceso todavía es complicado y costoso y está en plena investigación, como este sol artificial compuesto por 149 reflectores, cuyo objetivo es producir el combustible a partir de luz y agua sin emisiones de efecto invernadero, o como en esta planta de energía solar. ¿Logrará el hidrógeno verde salvar el clima o es una idea descabellada tan volátil como el propio gas? Base naval de Eckernförde, 8 de la mañana. El submarino U-35 prueba el hidrógeno como combustible. Dispone de 6 tubos lanzatorpedos y una potencia total de 4.200 caballos. Su capacidad máxima de inmersión es un secreto militar. Me alegra que estemos listos para zarpar. Su tripulación, 29 soldados, mujeres y hombres. Tras recibir las últimas órdenes, la tripulación sube a bordo. El submarino, que será su hogar durante las próximas semanas, tiene 56 metros de eslora y 7 de manga. Un remolcador lo ayuda a salir del muelle. Para su propulsión, el submarino emplea un motor diésel. Sin embargo, en inmersión hace uso de un motor eléctrico alimentado por pilas de hidrógeno y baterías, una tecnología utilizada por primera vez en 2005. Sus ventajas son que, por una parte, podemos navegar silenciosamente, el nivel de ruido emitido es muy bajo y además la emisión de calor también es escasa. De este modo, una vez bajo el agua es muy difícil detectarnos. Esto es posible gracias al hidrógeno, lo que posibilita realizar operaciones sigilosas con largos periodos de inmersión de hasta 2 semanas. Además de ruido y calor, tampoco emite ningún tipo de gas. El producto generado por la reacción electroquímica en el motor es básicamente agua, que en caso necesario puede incluso ser reintroducida y reutilizada. La Armada alemana cuenta con 6 submarinos con propulsión por hidrógeno. Su desarrollo se debe más a las ventajas tácticas que a la protección climática. Sin embargo, demuestra el gran potencial y la viabilidad del uso del hidrógeno como combustible. ¿Qué sucede en otras áreas de aplicación? Ralf Öswein, de Großziemann, en el estado de Hesse, es un apasionado de la tecnología. Además de coleccionar vehículos tipo Unimog que funcionan con diésel, tiene un todoterreno ligero propulsado por hidrógeno. Para él, ambos ejemplifican el desarrollo del sector automotor. Es sencillo, ha llegado el momento. Se trata de un cambio de periodo. Hemos crecido con la antigua tecnología que nos ha traído hasta aquí y nos ha proporcionado el bienestar del que disfrutamos hoy en día. Y partiendo de esta tecnología, debemos desarrollar otras nuevas. Bajo el capó todo se ve muy ordenado. En principio, este auto emplea la misma tecnología que el submarino, cuyo funcionamiento es el siguiente. El hidrógeno del depósito se mezcla con oxígeno del exterior en la célula de combustible, donde reaccionan y producen la electricidad que el motor eléctrico necesita para impulsar el auto. Del tubo de escape sale vapor de agua puro y limpio. En realidad, ese vapor pasa incluso por un filtro, con lo que no puede ser menos contaminante, al menos al manejar, porque el hidrógeno que está en el tanque todavía no es neutral al clima, pues se produce con gas natural que emite dióxido de carbono. Esta tecnología es aún muy cara. Este auto cuesta unos 80.000 euros, con lo que pertenece a la categoría de lujo. Hyundai y Toyota son los únicos fabricantes que producen autos de hidrógeno.
En 2020 se vendieron unas 300 unidades, con lo que Ralph Iswain es uno de los escasísimos conductores particulares de un auto de este tipo, al menos hasta ahora. En otros ámbitos, los vehículos de hidrógeno cuentan con un mayor uso. Cada vez más ciudades disponen de autobuses con esta tecnología. Las células de hidrógeno les dan más autonomía que las baterías eléctricas. Desde 2018, en el estado de Baja Sajonia circulan incluso trenes de hidrógeno. Estos sustituyen a las locomotoras diésel en los trayectos que no disponen de tendido eléctrico. En cuanto al transporte de mercancías por carretera, este podría ser el futuro. Este prototipo de Daimler Trucks no es ciencia ficción. Su fabricación en serie está prevista para mediados de esta década. Su autonomía es de hasta 1000 kilómetros, una distancia todavía imposible para motores eléctricos. El hidrógeno es incluso empleado ya en aviación. Este aeroplano vuela gracias a una célula de hidrógeno. Fue desarrollado por la empresa ZeroAvia en tan solo 3 años. El pasado otoño realizó sus primeros vuelos de prueba. El hidrógeno ha llegado a la industria aeronáutica, de momento en aviones pequeños. Pero su fabricante ya piensa en modelos más grandes. El objetivo de este programa era probar los componentes y el diseño necesarios para construir un motor más potente, que es nuestra meta comercial. Hablamos de una potencia de 600 kilovatios para sustituir las turbinas de aviones de entre 10 y 20 asientos. Más potencia se traduce en mayor tiempo de vuelo, pero ¿podría aplicarse en aviones aún mayores? Un proyecto de Airbus planea construir aviones a reacción impulsados por hidrógeno en 2035. Sin embargo, estos solo serían libres de emisiones contaminantes en caso de emplear únicamente hidrógeno verde. Visiones futuristas como esta no son nuevas. Ya hace 150 años, el escritor Julio Verne imaginaba que el agua sería la energía del mañana. El uso del hidrógeno como combustible era ya entonces conocido. Sin embargo, el menor costo del petróleo favoreció su empleo a gran escala. Y aunque el hidrógeno se utilizó para hacer flotar dirigibles como el Zeppelin, la tragedia que destruyó el Hindenburg en 1937 dañó su imagen hasta el día de hoy. El hidrógeno es el elemento químico más abundante en el universo, pero en su forma elemental apenas se encuentra en la Tierra. Es un componente del agua, una fuente renovable e ilimitada, pero para su utilización a partir de esta se necesita una gran cantidad de energía. De este problema se ocupan personas como Katerina Reiche, directora de Vestenergie, una filial de la empresa eléctrica E.ON y presidenta del Consejo Nacional del Hidrógeno, un gremio de expertos que asesora al gobierno alemán. El objetivo principal es que Alemania alcance un balance neutro de emisiones hasta 2050 con ayuda del hidrógeno. El Estado fomenta este proyecto con 9.000 millones de euros. El hidrógeno verde todavía no se produce en grandes cantidades. Y cuando algo solo se puede obtener en pequeñas cantidades, su producción suele ser relativamente cara. De modo que lo que debemos lograr es, por una parte, crear un gran mercado de consumo, al tiempo que aseguramos que se pueda producir hidrógeno en grandes cantidades. El gran desafío consiste así en establecer un concepto consistente en una cadena funcional que incluya la producción de hidrógeno, un transporte adecuado y su uso en diferentes áreas de aplicación. El problema principal es que el hidrógeno verde solo se produce con energías renovables y Alemania aún no genera suficiente. Para producir el hidrógeno que cubriría la demanda estimada, habría que quintuplicar la actual cantidad de energía limpia.
Esa es la mayor dificultad que tenemos de momento y es necesario que la política alemana se comprometa a fomentar en gran medida la generación de energías renovables, un campo que en los últimos años ha avanzado muy lentamente. Pero creemos que el nuevo impulso que supone la posibilidad del uso del hidrógeno favorezca un aumento de la capacidad de producción de energías renovables, con lo que el coste de estas también se reducirá. Estos aerogeneradores suministran energía renovable para 40.000 hogares en Baden-Württemberg. Parte de esa energía alimenta también las instalaciones del Centro Aeroespacial Alemán en Lampolshausen, donde se prueban motores para cohetes. Concretamente en el Centro de Investigación H2 Horizon, dedicado en exclusiva a la producción de hidrógeno verde. Aquí trabajan Daniela Lindner y su equipo. Recién ha concluido una prueba en la planta de electrólisis para descomponer agua en oxígeno e hidrógeno mediante corriente eléctrica. Anualmente se producen aquí hasta 100 toneladas de hidrógeno verde sin generar gases de efecto invernadero. La prueba se retrasó varias horas debido a la ausencia de viento. Cuando no sopla el viento tenemos el problema de que la producción se detiene. Pero empleando una combinación de diferentes energías renovables que se complementen mutuamente, por ejemplo, con energía fotovoltaica, sería posible producir hidrógeno de manera continuada. Sobre todo para producir grandes cantidades. Los principios de la producción de hidrógeno verde son conocidos desde hace tiempo, pero aún no se produce con la eficiencia necesaria, pues en el futuro se necesitará mucho hidrógeno verde y no solo en Lampolshausen. El hidrógeno verde producido aquí deberá ser llevado a una planta central de suministro mediante una línea de transferencia, donde será empleado en pruebas para motores de cohetes espaciales que lo usen como combustible. Estas pruebas para el desarrollo de motores de cohetes aeroespaciales se refieren al último proyecto de la Agencia Espacial Europea, el Ariane 6. Esta lanzadera tendrá su vuelo inaugural en 2022, empleando una mezcla de combustibles que incluye hidrógeno líquido. No es el primer cohete que usa hidrógeno como combustible. En la década de los 60 ya se utilizó para volar a la Luna. También el Ariane 5 estaba propulsado por hidrógeno, aunque este no era de producción ecológica. Daniela Lindner y una de sus colegas trabajan precisamente para cambiar esto, pues hasta ahora el hidrógeno líquido producido mediante gas natural es suministrado y almacenado en depósitos a una temperatura de 235 grados bajo cero. A mayor temperatura se convertiría en gas. El objetivo es construir una planta para licuar el hidrógeno verde en estado gaseoso y mediante una red de ductos repartirlo a las instalaciones de pruebas para cohetes, a 2 plantas de cogeneración que producirán energía eléctrica y térmica y a una estación de hidrógeno. Este tipo de sistemas combinados se conocen en el rubro energético como acoplamiento de sectores. Sus ventajas son múltiples. La energía proveniente de centrales eólicas y fotovoltaicas alimenta la red eléctrica. Cuando hay mucho sol y viento se podría producir hidrógeno. Este puede ser transformado de nuevo en electricidad en caso necesario. Pero también puede ser empleado en otros sectores, por ejemplo, para generar calor, en la producción de cemento y acero o en el transporte. A mayor interconexión, mayor es el desarrollo económico. En la localidad de Jülich, en el oeste de Alemania, se experimenta con una nueva técnica para la producción de hidrógeno. En una nave de 14 metros de altura se encuentra el mayor sol artificial del planeta. Sus 149 reflectores pueden generar 10.000 veces la potencia de la luz solar, pudiendo alcanzar los 3.000 grados de temperatura. Pero, ¿para qué se necesita un sol artificial teniendo uno real? Con el sol artificial podemos ser más rápidos que con el sol real. Como saben, el sol no brilla todo el día, de modo que dependemos de cuándo está disponible su radiación. Lo podemos encender siempre que lo necesitemos.
Christian Sattler y su colega Dimitri Laba pretenden emplear energía solar en lugar de electricidad, como en la electrólisis, para descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno con una clara ventaja. Podemos usar esta luz solar, reflejada y dirigida mediante espejos, para provocar directamente la reacción que descompone el agua. Si convirtiese la luz en electricidad y esta en energía química, estaría empleando 2 pasos más, lo que incluso en los mejores dispositivos generaría pérdidas de energía. Los investigadores ya han comprobado la viabilidad de este proceso en el laboratorio. La producción de hidrógeno solo con energía solar y sin electricidad no genera ningún tipo de emisiones. ¿Pero se podrían producir grandes cantidades? Para saberlo se necesita seguir experimentando, siempre con la seguridad como máxima. Quedarnos aquí sería muy peligroso cuando entra en funcionamiento. Las lámparas son muy potentes. Tan potentes que su luz concentrada puede derretir una placa de hierro de 5 centímetros de espesor, como atestigua este agujero. Para evitar accidentes, el sol artificial solo se enciende cuando no hay nadie en la sala. Una gruesa pared de metal se cierra antes de continuar con la siguiente prueba. Ralph Eswein trabaja como experto en seguridad laboral, por lo que tiene que desplazarse a menudo. Solo puede repostar en 90 estaciones de servicio en toda Alemania. Por suerte, cuenta con una aplicación móvil para planear sus rutas. El repostaje es similar al de un auto convencional. Para llenar el depósito se necesitan entre 3 y 5 minutos. Con el depósito lleno, lo que supone 6 kilos de hidrógeno en forma de gas, tengo una autonomía de unos 580 kilómetros. Esto tiene un coste de entre 50 y 55 euros. Anteriormente ya tuvo un auto eléctrico, pero este no era viable para sus necesidades. Me desplazo por toda Alemania y no puedo permitirme estar detenido el tiempo necesario para que las baterías se carguen. El auto de hidrógeno es una alternativa practicable porque viajo mucho con él y lo utilizo mucho todos los días. Sin embargo, apenas hay hidrogeneras donde repostar hidrógeno verde, ya que su producción es actualmente 3 veces más costosa que el generado mediante gas natural. Para Christiane Averbeck, de la Alianza Climática Alemana, el hidrógeno verde debería estar destinado a otros usos. El hidrógeno continúa siendo un bien escaso y debería emplearse solo allí donde no pueda ser reemplazado mediante otras posibilidades, como la energía eléctrica. Es decir, en el sector automotor se debe seguir apostando por la movilidad eléctrica, mientras que en los transportes de mercancías pesadas, en aviación y en grandes barcos de transporte, se podría emplear hidrógeno. Und auch bei großen Transportschiffen auf Wasserstoff setzen sollten. El uso de hidrógeno como combustible para autos conlleva una gran pérdida de energía debido a su producción, transporte y otros factores. Así, solo se aprovecha un 27% de la energía total. Este rendimiento es superior al de un auto de gasolina, que apenas llega al 20%, pero claramente inferior al de un auto eléctrico, cuya eficiencia alcanza el 64%. En el Instituto de Conceptos para Vehículos del DLR conocen esta problemática. Aún así, consideran que los autos de hidrógeno tienen potencial. El Safe Light Regional Vehicle es un prototipo de vehículo urbano ligero y seguro. Dispone de 2 motores eléctricos, una batería y una célula de hidrógeno, todo en un tamaño compacto. La ventaja de emplear un sistema híbrido con célula de hidrógeno en un vehículo así de ligero es el escaso peso total de todo el sistema de propulsión. Este consta solo de una batería pequeña, el depósito y la célula de hidrógeno, en comparación con un auto eléctrico en el que se necesita un sistema de baterías más complejo y pesado para alcanzar una autonomía de 400 kilómetros. Además, su precio sería relativamente barato. Sus desarrolladores calculan que ascendería a unos 15.000 euros.
De ahí la enorme cantidad de solicitudes que el instituto recibe por parte de empresas y compradores potenciales, toda una motivación para continuar con la investigación. En el Instituto de Conceptos para Vehículos, creemos que el futuro pasa por una combinación de diferentes tecnologías en lo que se refiere al tipo de propulsión. Habrá autos circulando para los que se necesite una gran autonomía, de modo que habrá que ver qué propulsión o qué combinación de tecnologías se debe emplear para impulsarlos, mientras que para otros autos primará el aspecto ecológico y el cuidado de los recursos. La ecología y el cuidado de los recursos también son factores importantes en la producción acerera. La producción anual de acero bruto en Alemania asciende a 40 millones de toneladas. Esto consume una enorme cantidad de energía y conforma 1/3 de las emisiones de dióxido de carbono de la industria alemana, afectando en gran medida al medio ambiente. Para solucionar este problema, ThyssenKrupp Steel está experimentando con hidrógeno como combustible para sus altos hornos como alternativa al coque y al carbón pulverizado. Comenzamos a experimentar en 2019 un primer paso para emplear hidrógeno en la producción de acero. Queremos probar en este alto horno que ven aquí atrás cómo se comporta el hidrógeno cuando es empleado para reducir el mineral y transformarlo en hierro bruto. Los resultados son tan prometedores que la empresa continúa experimentando. Sin embargo, las emisiones de CO2 solo pueden reducirse así. La tecnología de los altos hornos no está preparada para operar con gases, de modo que es necesario sustituirlos por completo. Esto significa que construiremos aquí hornos que funcionen con gas natural. A medida que aumente la disponibilidad del hidrógeno, iremos aumentando su proporción en los hornos hasta que finalmente estos funcionen exclusivamente con hidrógeno. El objetivo fijado es emplear solo hidrógeno verde para 2050. De esta manera, ThyssenKrupp Steel podría reducir el total de emisiones de CO2 de Alemania en un 2,5%. Pero para conseguirlo, la empresa necesita también ayuda del Estado. No producimos acero sin más, sino que también debemos asegurar nuestra supervivencia económica. Teniendo en cuenta que hasta 2050 necesitaremos inversiones por un valor total de 10.000 millones de euros, es evidente que sin el apoyo de la política no podremos conseguirlo. En este caso no se trata solo de recibir subvenciones, sino de lograr cuotas y acuerdos globales que regulen el mercado internacional, algo que aún no existe. Esta problemática afecta también a la infraestructura del hidrógeno, ya que se necesitan ductos y medios para suministrar el combustible. Esta planta, ubicada en Dorsten, cerca de la frontera de Alemania con Países Bajos, forma parte de los más de 500.000 kilómetros de la red alemana de gas natural. Aquí se reduce la presión del gas para suministrarlo a empresas y hogares. Una red de transmisión de hidrógeno necesitaría una planta como esta, pero habría que construirla o modificar la red de suministro de gas natural para que pueda transportar hidrógeno. Resulta más eficiente a nivel económico emplear cientos de kilómetros de gasoductos existentes que construir una red paralela completamente nueva para el hidrógeno. Westenergie, filial de la eléctrica E.ON, ya ha comenzado de hecho a utilizar partes de la red de suministro de gas natural para transportar hidrógeno. Estamos probando si la red de suministro del gas, incluidos componentes como juntas de sellado y compresores, es adecuada y cuánto se necesita invertir para lograr su transformación a largo plazo. Las primeras pruebas son muy satisfactorias, ya que la infraestructura resulta perfectamente adecuada para el transporte de hidrógeno. Pero aún hay muchas cuestiones abiertas, como quién se ocupará de gestionar esta red y cómo lograr una transición paulatina y sin contratiempos. En las instalaciones del sol artificial de Jülich han logrado un nuevo avance. Desde la seguridad de la sala de control se gestiona el manejo de sus 149 reflectores.
El experimento es grabado mediante cámaras especiales debido a su peligrosidad. La luz logra efectivamente descomponer la materia del reactor, demostrando así que el proceso sirve para producir hidrógeno en grandes cantidades. Lo que aquí controlamos principalmente es el tamaño y la automatización del aparato para controlar cómo funciona el proceso y transmitirle esta información a las empresas que vayan a utilizarlo a escala industrial. En lugar de un sol artificial, podrán emplearse centrales solares térmicas en las que la luz del sol es reflejada mediante espejos llamados heliostatos hacia una torre. Centrales mayores que esta podrían jugar un papel clave en la producción de hidrógeno verde. Alemania no dispone de tanto sol, de modo que deberá importar su hidrógeno de otras regiones como el sur de Europa, África o Australia. La idea es construir centrales de este tipo en las regiones más soleadas del planeta, los desiertos, donde el suelo no es empleado con otros objetivos y existe una gran radiación solar, de modo que se pueda recoger una gran cantidad de energía durante todo el año. Esto permitiría producir hidrógeno para utilizar como combustible de manera muy eficiente y con un bajo coste. ¿Podría lograrse así una transición al hidrógeno como combustible que ayude a conseguir la neutralidad climática en el planeta? Para mí el hidrógeno es la respuesta de la industria y la política a un cambio de modelo energético. Usando una metáfora, sería cambiar el champán por agua. Esto significa que en el futuro el hidrógeno dejará de ser un bien de lujo para convertirse en combustible universal. En ello están trabajando el sector económico, la ciencia y la política. Creo que la Estrategia Nacional sobre el Hidrógeno constituye una base importante para ese desarrollo, aunque en mi opinión resultaría importante definir las prioridades y en lugar de repartir dinero público ciegamente, apoyar a sectores muy concretos. Ralf Eswein, quien recién llega a una cita de trabajo, también cree en el futuro del hidrógeno en combinación con otras tecnologías no contaminantes. Considera que el diésel y la gasolina serán combustibles del pasado por los que apenas sentirá nostalgia. No echo de menos el motor de combustión, pero sí su ruido. Ese potente traqueteo de un motor diésel o el lindo ronroneo de uno de gasolina que este auto no tiene. Aunque en algún momento seguramente inventen una solución como un CD o cualquier cosa que pueda poner para escuchar esos ruidos cuando así lo desee. Un problema de fácil solución en comparación con los que habrá que resolver para que el hidrógeno verde sea el combustible del futuro.